que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te exaltamos a ti, Señor. Te exaltamos a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres digno de adoración. Y hoy estamos aquí para darte lo mejor, Señor. Lo mejor es para ti, Señor. Te glorificamos y te exaltamos con júbilo, con alegría. Aleluya. 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 Puede alabarle al Señor con sus manos en esta hora. Cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo
hacemos una fiesta. Contigo celebramos, con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación. ¿Dónde? En mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré de salvación. En mi corazón. Aleluya. Salvación en mi corazón. Salvación en mi corazón. Él es bueno y para siempre su misericordia. En todo tiempo Él es bueno. Por eso le decimos, bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Dígalo con júbilo, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. 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 Hay júbilo y salvación. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Es salvación en mi corazón. ¡Aleluya! Eres rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Salta dando vueltas. Él es el Rey. Canta con nosotros. Ay, aleluya.
libertad, bendición, sanidad, vida, gozo, alegría, vino nuevo, fe, paz, gozo, libertad, libertad. Oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, poniendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco, pudriendo yugos, trayendo libertad. Salva, perdona, restaura, llena, unge, levanta, envía, los cielos se abren, aceite desciende y trae libertad, libertad. Oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco, pudriendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Él trae libertad y de su aceite fresco. Aleluya, aleluya. Exáltalo. Santo, 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 poderoso. Aleluya, aleluya. Digno es Él, digno es el Cordero. Digno eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Digno eres tú, Señor. Levante sus manos ahí donde está y adórele al Rey de Reyes. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Es omnipotente tu presencia, Señor, en este lugar. Eres tú todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente, agradecidos con el Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Así que queremos juntos hacer una oración, si usted me acompaña, solicitándole al Padre que envíe siempre esa bendición, porque como escrito está que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba. Así que vamos a orar si usted me acompaña. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, rogando, suplicando, Señor, tu bendición, suplicando tu respaldo, suplicando tu bondad y tu misericordia. Papaito lindo, delante de tu presencia estamos con mucha gratitud, pidiéndote por favor, Señor, que tú te manifiestes de manera poderosa, que tu respaldo, Señor, sea notable, sea palpable en nuestra vida. Que podamos, Señor, recibir todas aquellas cosas que tú has preparado como una herencia, Señor, que nos estás dando a cada uno. En el nombre de Jesucristo, Señor, te solicitamos, por favor, tu ayuda, tu bendición, tu bondad, Padre. Ayúdanos, Señor, de manera especial, porque lo necesitamos, papadito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, nosotros como hijos de Dios, hermano, la palabra del Señor nos dice que nosotros vamos en una senda. Dice el libro de Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que nosotros vamos en un caminar, en una senda que el Señor nos ha establecido. También Jeremías capítulo 16, versículo 16 dice: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y entonces andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que nosotros estamos en una senda. En esa senda, pues hay cosas que vienen a convertirse en un peso, hermano, para nuestro caminar, y hay otras que pues nos ayudarán en esa travesía. Si nosotros vemos, por ejemplo, una competencia deportiva, normalmente los trajes que utilizan los deportistas, sean atletas, sean ciclistas, sean maratonistas, lo que sea, hermano, corredores, no sé cómo se le llamará, no soy muy hábil para ese tipo de cosas, pero normalmente utilizan trajes que son de muy poco peso, porque en el momento que, hermano, empiezan a sudar, si son trajes de cierto tipo de material, por ejemplo de lana, por decir algo así, eso no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Porque pues la lana nunca se utiliza, pero si fuera ese el caso, entonces se pesaría, hermano, porque el sudor se acumularía en la tela, y entonces, hermano, eso vendría a ser un peso que le estorbaría. En el sentido espiritual, la Biblia dice que nos tenemos que despojar de todo peso, hermano, que tan fácilmente nos envuelve, todo peso y pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces eso quiere decir que hay pesos en este caminar que nosotros tenemos que ir quitando. Sin embargo, nosotros vemos que hay cosas que, hermano, en una competencia, por ejemplo, hay lugares de abastecimiento. Entonces pasan los atletas ahí, ya sea corriendo o en bicicleta, hermano, y pasan trayendo su abastecimiento para seguir. Es decir, se despojaron de ciertas cosas, pero tomaron también ciertas cosas. Si vamos a lo espiritual, ya pusimos el ejemplo de despojarnos, hermano, y hay muchos pesos que tendríamos que despojar, pero ahora tendríamos que ver qué cosas nosotros tenemos que tomar en esta carrera, en este caminar, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que dice la Escritura
El Señor Jesucristo, hablando allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, 29, por ahí 30, dice la Escritura: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, una de las cosas que nosotros tendríamos que tomar, hermano, es el yugo, pero no cualquier yugo, sino el yugo del Señor. ¿Por qué? Porque ese yugo nos va a ayudar a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, yo quiero aprender la mansedumbre. Yo quiero aprender, pero ¿qué necesito? Tomar el yugo. Entonces, esa sería una de las cosas que yo tendría que tomar. Otra de las cosas que tendría que tomar es, la Biblia dice, cada uno tome su cruz y sígame. Entonces, en este caminar, otra de las cosas que tendríamos que tomar es la cruz. ¿Para qué sirve la cruz? Porque el yugo ya vimos para qué es para aprender. Pero la cruz, ¿para qué sirve? Para morir. Entonces, eso quizás no nos va a gustar, ¿verdad? O por lo menos voluntariamente muchos no lo van a hacer, hermano, el hecho de tomar su cruz. Pero el Señor dice: tomad, cada uno tome su cruz. Ahora, tenemos que tomar la cruz, hermano, pero eso es algo voluntario, no es una imposición. No es como le pasó a Simón de Cirene, que el hermano le quitaron la cruz a Jesús y se la pusieron a él. No, si Jesús podía con su cruz, los romanos hicieron eso, pero realmente, hermano, el Señor podía e iba a soportar la cruz, porque esa era la cruz que le correspondía. La que a nosotros nos toca es muy distinta, pero entonces cuando hay disposición de morir, nosotros tomamos nuestra cruz para poder seguir. Ok, otra de las cosas que tenemos que tomar, y la Biblia lo dice: tomad este pan, tomad esta copa. Entonces, hermano, tenemos que aprender a tomar el pan y la copa. Y esto es para que venga un tiempo de restauración. Entonces, fíjese, el yugo, ¿para qué es? Es para aprender. Hermano, la cruz, ¿para qué es? Es para morir. El pan y la copa, ¿para qué son? Para restaurar. Entonces, necesitamos ser restaurados y que el Señor nos ayude. Pero hay una cosa, una cuarta cosa, hay muchas más. Yo solo voy a hablar de esta última porque no ese es el tema específico y no me quiero detener demasiado. Hay una cuarta cosa que nosotros tenemos que tomar, y la Biblia dice: tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, si vamos a tomar la armadura de Dios, es porque hay una batalla que nosotros tenemos que librar. Y esa batalla, el apóstol Pablo, hermano, le llama nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, y en otros pasajes le llama la buena batalla. Así que, y él da recomendaciones cuando habla tanto de la buena batalla como de nuestra lucha. Él nos da recomendaciones, y así rápidamente, hablando de nuestra lucha, yo quiero mostrarle aquí algunas recomendaciones que da el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, y aquí ya se lo estoy poniendo en la pantalla, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Entonces, tenemos que saber que tenemos una lucha. Esa lucha la vamos a librar, hermano, porque si nos están invitando a tomar la armadura, pues hay que batallar, pero tenemos que saber contra quién vamos a batallar, porque, hermano, hay personas que se ponen a batallar físicamente con otras personas, y aquí es muy claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es que pelees contra tu jefe, no es que pelees contra tu hermano, que pelees contra tu tu suegra, que pelees contra. No es contra ellos que tienes que pelear. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad. Esos son requisitos, esos son lineamientos, hermano, que el apóstol Pablo está dando para que nosotros sepamos cómo vamos a batallar. La otra cosa, según lo dice segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice que nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no está inspirada en criterios humanos. Es decir, nuestra lucha no es con cosas puramente humanas, no es con criterios humanos, no es que nosotros vayamos a pelear de una forma natural. Las estrategias no son humanas, las estrategias vienen de parte de Dios. No son criterios humanos los que nosotros utilizamos para poder respaldar
respaldarnos y poder desarrollar esta lucha. Y luego la tercera cosa en el versículo siguiente, solo que en una versión distinta, la Reina Valera del 2009 dice: las armas de nuestra lucha no son carnales, sino son poderosas en Dios. Por lo menos estas tres cosas habla Pablo relacionado, hermano, con la lucha, y dice que es nuestra lucha. En los tres pasajes dice nuestra lucha. Es decir, que sí hay batalla, hermano. No es de que, no, hermano, yo me acuesto y Dios hace todo por mí. No, tenemos una batalla y tenemos que librarla. Claro, el Señor nos va a ayudar. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que no nos desampara. Él es el que no nos deja solos. Él es el que está en todo momento, hermano. Él es el poderoso gigante. Él es el que ya venció. Él es el que ya hizo cosas maravillosas. Pero nosotros tenemos que batallar. Ok. Entonces fíjese, mi hermano, que yo quisiera retomar un tema que empezamos una de estas semanas atrás, un par de semanas atrás, que yo le puse la batalla de primogénitos. Y es que para mí, hermano, es muy, muy importante este tema, y yo le dije en el momento que lo abordamos que íbamos a tener que darle seguimiento, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar de este tema, y que es muy, muy importante, hermano, en nuestra vida. Por supuesto que en aquel momento algo que pusimos como base fue que así como en el principio se había profetizado que iba a haber una batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer refiriéndose a Jesucristo, hermano, y la simiente de la serpiente pues refiriéndose a Luzbel y todos sus secuaces, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Génesis capítulo 3 profetizado, y luego nos vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, y ahí está esa batalla desarrollándose. Y la batalla es precisamente por el hijo que iba a tener la mujer, pero que el Señor lo guardó. Ok. En el final del tiempo también dijimos, hermano, que iba a haber una batalla de primogénitos, y porque allá pues era una simiente, esas simientes son primogénitos. Hermano, Jesucristo es el primogénito de toda la creación, pero también el anticristo, que el Señor lo reprenda, hermano, es un primogénito, porque dice que Él es el hijo de perdición. Entonces esa es una batalla de primogénitos. Ahora, yo quisiera hablar específicamente o continuar hablando de este primogénito, porque no terminamos el tema, hermano. Ni siquiera esta primera batalla hemos terminado. Mire lo que dice Job capítulo 18, versículo 13, en esta versión de la Biblia Nuestro Pueblo, hermano. Dice: devora su piel la enfermedad, devora su piel el primogénito de la muerte. Y entonces dijimos que el primogénito de la muerte es la enfermedad. Y que en este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, hermano, la Biblia dice que iban a haber pestes, que iban a haber plagas, que iban a haber tantas cosas, es decir, que iban a haber muchas enfermedades. Muchas de ellas, pues nosotros lo sabemos indudablemente que son creadas, que no son enfermedades, hermano, que nacieron de una manera natural, sino que son enfermedades creadas. Sin embargo, eso es parte del cumplimiento del final de los tiempos, porque es una señal de lo que iba a venir. Entonces, pero a nosotros nos iba a tocar a vivir, porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación, pero sí hay tribulaciones que va a pasar la iglesia, y dentro de esa son parte lo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia. Entonces, que es una enfermedad que está afectando a la humanidad, y que pues ya llegó, me parece, al 1.000.000 de muertos, o rebasó un poquito más el 1.000.000, y que, hermano, no se ve tan cercana la situación de una solución para esta pandemia en cuanto a una vacuna, hermano. Al contrario, las vacunas se van postergando porque hubo efectos secundarios y tantas cosas. Sabemos que Dios tiene el control de todo esto, hermano, y se habla en algunos países, se habla de que hay rebrotes, y que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero el punto es que entonces la enfermedad es algo contra lo que nosotros tenemos que pelear. Pero ¿cómo vamos a pelear? De manera natural, buscando
buscando una vacuna, no, tiene que ser de manera espiritual, porque aún lo que dice la Escritura, hermano, por supuesto que, déjeme hacer una pausa, por supuesto que sale la vacuna, solo tendríamos que analizar algunas cositas y hermano, y ponernos la verdad, hermano, porque definitivamente no estoy diciendo que no vamos a ponernos la vacuna, a excepción que descubramos que hay cosas fuera de orden, pero de lo contrario, nosotros lo tendríamos que hacer, hermano. Pero el punto es que sobre todo nosotros tenemos que batallar espiritualmente, porque las batallas se ganan espiritualmente y luego, hermano, vienen las cosas físicas o materiales. Ahora, entonces, hermano, el Salmo 91 dice claramente, refiriéndose a esta pandemia o a esta plaga, ¿verdad? Que ni plaga tocará tu morada. Entonces nosotros sabemos, hermano, que si tenemos una conducta, un comportamiento espiritual adecuado, entonces a nosotros no nos van a afectar estas cosas. Ahora, en el caso específico de la enfermedad, la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, me estoy quedando demasiado tiempo y esto ya lo explicamos, pero voy a tratar de redimir el tiempo. Hebreos capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte. Es decir, que el temor a la muerte, dice, hermano, trae esclavitud. Cuando una persona le teme a la muerte, trae esclavitud. Pero como Jesucristo, hermano, arrebató, le quitó, anuló mediante su muerte aquel que tenía el poder de la muerte y venció a la muerte misma. Por eso es que la Escritura nos dice claramente, muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Verdad? En otras palabras, hermano, porque el Señor con su muerte venció a la muerte y esto lo hizo por amor. Y eso ya lo hemos explicado, basados en lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6, si no me parece, 6, 7, me parece que está donde más fuerte que la muerte, según la palabra de Dios para todos, más fuerte que la muerte es el amor. No sé si ese verso lo tengo aquí, pero hermano, si no lo tengo, pues no importa, ¿verdad? Ya se lo cité. Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído, hermano, a causa de su temor reverente. Es decir, el temor al Señor, hermano, nos libra a nosotros de la muerte. Porque aquí dice que Jesús fue oído, fue escuchado, hermano, a causa de su temor reverente. Y dice, al que podía librarle de la muerte. Es decir, que él clamó al que podía librarle de la muerte y fue oído. El hecho de haber sido oído no significa que forzosamente, hermano, el Padre lo haya librado de la muerte. No, porque era necesario que él muriera. Pero sí lo oyó y lo pudo haber librado. Entonces, esto nos abre la puerta a nosotros a pensar que el temor a Dios, no temor de miedo, sino temor reverente, como tal como aquí lo dice, ese temor nos libra. Cuando nosotros aprendemos a clamar y a suplicar al Padre, ese temor entonces nos libra a nosotros de la muerte. Avancemos. Bueno, y esto lo dice claramente Proverbios capítulo 14, versículo 27. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros cuando tenemos temor del Señor, eso nos hace evadir los lazos de la muerte. Entonces hasta yo le puse un ejemplo, hermano, que teníamos que ser como Matrix, ¿verdad? Para ser librados de los lazos de la muerte cuando nosotros tenemos temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para batallar contra el primogénito de la muerte? El temor. Ahora, el temor a Dios, según lo dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría.
Entonces, porque ¿cómo vamos a batallar? Porque la muerte ya vimos que es un primogénito y ese primogénito es un devorador. Y entonces ahora, hermano, nosotros tenemos que batallar en contra de él, pero ¿cómo vamos a hacer? A través del temor a Jehová, hermano, pero el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero esa palabra principio, que ahí se traduce en Proverbios 1:7, es la palabra reshit, hermano, y esa palabra significa primer fruto. Y cuando hablamos de primer fruto, estamos hablando de primicia o primogénito. Primogénito. Entonces quiere decir, hermano, que cuando nosotros decimos que vamos a batallar con el temor a Dios, vamos a batallar en contra de la enfermedad, lo que estamos diciendo, hermano, es que el primogénito de la sabiduría, hermano, es el temor a Jehová. Entonces quiere decir que nosotros a través de un primogénito batallamos contra el primogénito de la enfermedad. Y por eso en esta versión que yo le puse aquí, XXX, pero no es que exista esta versión, sino que es una especie de traducción que yo hice, hermano, ya en base a lo que le expliqué de la palabra hebrea, el temor del Señor, entonces es el primogénito de la sabiduría. Entonces quiere decir que nosotros batallamos de primogénito a primogénito. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por eso es que es tan, pero tan importante el temor al Señor. Ahora, el temor al Señor no es algo que ya venga con nosotros, no es algo innato, sino que es algo que nosotros necesitamos aprender. Por eso el salmista, en el Salmo 34, versículo 12 dice: vengan hijos y pónganme atención, quiero enseñarles el temor al Señor. Y mire, ¿para quién? ¿A quiénes se les enseña el temor a Dios? A los hijos, a los hijos. Vengan hijos, dice, y pónganme atención, quiero enseñarles el temor al Señor. Mire, hermano, yo quisiera tal vez salirme un momentito aquí de la presentación, si usted me lo permite. Déjeme salir de la presentación. Era el Salmo 34:12, si no estoy mal. Sí, Salmo 34:12. Entonces voy a salir un momentito de la presentación solo para ver, hermano, el Salmo 34:12. Vamos a ir. Salmo capítulo 34, versículo número 12. Y aquí dice, aquí está, aquí en esta versión es el 11, porque a veces hay versiones que se corren un poquito. Venid hijos, dice, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Pero yo lo que quería era ver aquí esta palabra hijos, que es la 11:21. Si nosotros buscamos esa palabra 11:21 en el original, significa, le voy a poner la concordancia Strong aquí está. Es la palabra ven, y esa palabra ven de alguna manera, viene a ser la paralela en el hebreo de la palabra griega huíos, es decir, un hijo maduro. Por eso dice hijo, como el constructor del nombre de familia, en el sentido más amplio de relación literal, figurativamente, incluyendo súbdito. Pero aquí, cuando usted empieza a ver todas las descripciones que da, habla de un edificador, es decir, no habla de cualquier hijo, habla de un mayordomo, hermano, habla de un poderoso, habla de un renuevo, habla de un valiente, habla de un ungido, es decir, habla de una saeta. Cuando nosotros vemos esta palabra hijo, entonces está diciendo, hermano, que a quienes se les enseña el temor a Dios, a aquellos que son maduros, Entonces vengan hijos y pónganme atención, quiero enseñarles el temor a Dios, les voy a enseñar el temor a Dios. Yo necesito que me enseñen el temor a Dios, porque el temor a Dios no, como ya le dije, no es algo que se traiga, no es algo que ya viene con nosotros. Hermano, yo conocí a Cristo, acepté a Cristo y ya, fíjese, hermano, que yo soy temeroso de Dios. No, el temor a Dios se aprende. Por eso es que vimos, si usted se recordará, vimos, hermano, cómo se aprende el temor a Dios en 7 facetas. Ahora,
Yo no quisiera detenerme otra vez en eso. En 8 facetas fueron, hermano, que las describimos, pero ahora quisiera avanzar en qué cosas nosotros tenemos que, hermano, o sea, cómo se describe el temor a Dios, qué es el temor a Dios. Eso es lo que quisiera, porque entonces nosotros tenemos que aprenderlo, pero veamos qué es el temor a Dios. Entonces mire, vamos aquí a la Escritura. Proverbios, capítulo número 8, versículo número 13. Y dice este versículo: el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Pero ahora mire lo que dice: el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Entonces, el temor al Señor es aborrecer el mal. Pero qué cosas, hermano, el Señor aquí nos da, ya nos da la primera clase de qué cosas tenemos que aprender a aborrecer. Número 1, tenemos que aborrecer el orgullo, tenemos que aborrecer la arrogancia, que es una de las facetas también, hermano, de la altivez, el mal camino y la boca perversa. Entonces, ¿qué es el temor al Señor? Aborrecer el mal. ¿Qué cosas? Aquí, por supuesto, que si nosotros nos ponemos a buscar cuáles son las cosas que el Señor aborrece, Padre Santo, hermano, eso sería motivo de una serie de estudios, ni siquiera un tema, no, es una serie de estudios que tendríamos que dar de las cosas que el Señor aborrece, pero aquí veamos lo primero que el Señor aborrece. Entonces, ¿qué es el temor al Señor? Es, hermano, aborrecer el mal. Ahora, la pregunta es, ¿y tú aborreces el orgullo? ¿Y tú aborreces la arrogancia? ¿Y tú aborreces el mal camino? ¿Tú aborreces la boca perversa? ¿Tú aborreces eso? Hermano, ¿cuál es la boca perversa? Hermano, pues la que habla perversidades, ¿verdad? Aquí sería muy fácil a veces de decirlo, pero cuando empezamos a ver la boca perversa, hermano, es la boca que calumnia, la boca que murmura, la boca, hermano, que maldice. Esa sería una boca perversa. Entonces pregunto, ¿y en nosotros no hay esto? Porque hermano, vamos a batallar contra el primogénito de la muerte. Amén. Vamos a rechazar, vamos a reprender, porque de nada sirve, hermano, que estemos nosotros reprendiendo la enfermedad y dicen, en el nombre de Jesús te vas fuera, si al final no nos llenamos, no aprendemos el temor. Entonces el salmista dice, hijos, vengan, yo les voy a enseñar el temor al Señor. Pero ¿cómo les voy a enseñar el temor al Señor? Lo que voy a hacer es que les voy a decir qué es el temor, y entonces ustedes de esa manera van a aprender cómo, van a aprender qué es el temor y a la vez qué cosas tendrían que hacer para mantener ese temor en ustedes. En este caso, hermano, el orgullo. ¿No será que hay orgullo en nuestro corazón? ¿No será que hay arrogancia en nuestro corazón? Una persona orgullosa, dice la Biblia, que el Señor la trata de lejos. Gracias a Dios la trata, aunque sea de lejos, pero la trata. Pero hermano, Dios la tiene a distancia. Entonces, mire, muchas veces hemos oído nosotros, hermano, aquella expresión, es que fíjese que yo ya no siento la presencia del Señor en la iglesia, hermano. Yo ya no siento que el Señor esté conmigo. Yo ya no siento, hermano, que el Señor me esté visitando. Y no será, hermano, que tú quizás te llenaste de orgullo, y al llenarte de orgullo, entonces te alejaste del Señor, porque eso es lo que dice la Escritura. Y por eso es que ya no siente la presencia, porque estás lejos de ella. Hoy en la mañana platicaba precisamente con una persona y entonces estábamos hablando de algunos conocidos en común que tenemos los dos con esa persona. Él no es un hermano de la iglesia, sino que es otra persona, hermano aquí, pero conoce, por el tipo de negocio que tiene, conoce a algunas personas de la iglesia. Entonces empezamos a platicar y fulanito tal, pues ahí está, y menganito tal, y empecé yo a contestarle, porque él me preguntaba, entonces me preguntó de alguien y me dijo, ¿y fulano? No, le dije, no, yo no he sabido nada de él, no sé por dónde andará. Pero es que él como cambió, me dijo, porque desde que trabajó en tal lugar y ya le cambiaron sus condiciones, entonces cómo cambió. Mire, me dijo, a veces pasaba por mi negocio y ya no me hablaba, me dijo, cuando antes pues, ahí estaba y era muy amable, pero
entonces digo yo, hermano, entonces quiere decir que las personas se envanecen, se enorgullecen cuando llegan a tener algo distinto materialmente, cuando llegan a tener una posición, cuando llegan a tener bienes, cuando llegan a tener cierta situación, entonces cambian. Entonces mire, hermano, qué tremendo, porque ahora dice aquí, el temor del Señor es aborrecer. No podemos tener amistad con el mal, hermano, porque entonces el temor de Dios no se va a sentir cómodo. Es como que tú tengas de amistad a dos personas que entre ellas, hermano, tienen alguna diferencia. Tú eres amigo de los dos, pero hermano, esas dos personas con las que tú eres amigo, hermano, tienen algún problema, tienen alguna desaveniencia, o tal vez ni se tratan bien, tal vez ni se hablan, y en algún momento tú pretendes reunirlos, hermano, y eso va a ser una contienda, claro, si es con la intención de reconciliarlos, gloria a Dios, pero ahorita estoy poniéndoles el ejemplo secularmente hablando. Sí, hermano, hermano, o tú estás con uno de ellos y de repente pasa al otro y lo saludas, el otro no va a querer saludar. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Entonces así pasa. El temor del Señor no se lleva con el mal, hermano, y por eso dice la Biblia que a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, el aumento de la maldad. ¿Pero por qué? Porque a veces no aborrecemos el mal. Nos amistamos con el mal, hermano, hacemos relación, tenemos estrechez con el mal. ¿Y cuál es el mal? El orgullo. Por lo menos te voy a hablar de estas 4 cosas, aunque como ya te dije, hay muchas más. ¿No será que hay orgullo en nuestro corazón? Que Dios nos guarde, hermano. ¿No será que hay arrogancia? Es decir, ¿no será que, hermano, empezamos a hablar de tantas cosas? Porque mire, a veces, perdón por lo que voy a decir, perdón, yo sé y entiendo muy bien que los testimonios bendicen a muchas personas cuando alguien testifica de algo que Dios ha hecho con él. Yo sé, hermano, que bendicen a otras personas, pero sabe, a veces yo soy un poco, hermano, así renuente con algunos testimonios, tal vez no con todos, pero con algunos testimonios, sobre todo con algunas personas que testifican, porque, hermano, empiezan a hablar de las cosas y se vuelven arrogantes en el púlpito mientras están testificando y empiezan a hablar de grandezas. Ay, Dios mío, eso molesta. Entonces, hermano, la arrogancia no va con Dios. Él dice, yo aborrezco la arrogancia. Bueno, hermano, pero también aborrezco el mal camino. El mal camino. Ay, que Dios tenga misericordia de nuestra vida, hermano. ¿Cómo está tu caminar, hermano? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final, mire, yo siempre he dicho, cuando estuvimos hablando del tema de la involución de la iglesia y de la evolución de la novia, hablábamos de cómo mucha gente lamentablemente hasta el final del camino se dan cuenta de la situación. Que, hermano, por eso qué bueno, ¿verdad? Que en los diferentes entidades educativas, hermano, examinan parcialmente para que vaya dándose cuenta las personas y los padres, sobre todo si son niños, ¿verdad? Los que estudian, se vayan dando cuenta de cómo va en sus exámenes, qué tanto tiene la posibilidad de ganar un grado, hermano. Pero si al final solo le dicen perdió o ganó, hermano, ya no se puede hacer nada. Si perdió un examen parcial, todavía hay posibilidad de recuperarse. Pero si, hermano, solo es un examen final y al final perdió, hermano, qué triste. Entonces, mire, nosotros tenemos que evaluar nuestro camino. ¿Cómo está nuestro camino? Porque el mal camino el Señor aborrece. Y ahora vamos con la otra cosa. Y la boca perversa. Entonces, ¿qué es el temor a Jehová? Es aborrecer el mal. Pero ¿no será que hay cosas que son males que nosotros, hermano, amamos, que nosotros nos amistamos con ellas? La boca perversa. Hermano, ¿qué pasa con las personas que tanto murmuran de otras? ¿Qué pasa con las personas que tanto maldicen a otras? Y hermanos, siempre andan maldiciendo y siempre andan maldiciendo. No pueden tener una palabra de bendición. Vaya. Y hay personas que tal vez no maldicen, pero que siempre, hermano, son negativas. Y mire, siempre andan desanimando a los demás, más o menos como pasó con aquellos cuando Moisés mandó, fue Moisés. No, fue Josué el que mandó, no, fue Moisés, hermano, el que mandó a la tierra prometida a los espías.
Porque Josué mandó a 2 espías primero y después, entonces fue Josué cuando ya iban a conquistar. Sí, es cierto, Josué. Entonces, hermano, pero dentro de ellos iba uno que su nombre, que se llamaba Setur, y que su nombre, el valor numérico de su nombre, porque usted sabe que en el hebreo las letras tienen un valor, y cuando suman el valor numérico, hermano, que tiene, daba 666, y su nombre significa escondido, oculto. Pero ese hombre, lo que infundía era desánimo. No, el Señor está con nosotros, decían Josué y Caleb, y el Señor nos va a entregar. No, nosotros vimos que eran gigantes, no podemos contra esos gigantes, y desanimando al pueblo. Entonces hay gente que, hermano, que le dicen una cosa y todo es desánimo, todo es una palabra negativa. No puede, hermano, ver las cosas de manera positiva, no puede ver la gloria de Dios. Hermano, buenos días, ¿qué tienen de buenas? Y miren, nublado está. Hermano, todo lo ven negativo, todo lo ven oscuro, todo lo ven. No, eso es una boca perversa, una boca que se presta para cosas negativas. Se dicen mentiras, hermano, se aumentan las cosas, se murmura, se maldice. No, eso aborrece el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a aprender el temor al Señor? Cuando nosotros aborrecemos lo que Dios también aborrece, porque lo que Dios aborrece es el mal. Y cuando nosotros aborrecemos el orgullo, aborrecemos la arrogancia, aborrecemos el mal camino y aborrecemos la boca perversa, entonces no permitamos, hermano, mire, dice un dicho por ahí, que el que anda entre la miel, algo se le pega. Si tú oyes a un chismoso, entonces, hermano, próximamente tú te vas a convertir en chismoso. ¿Por qué? Porque estás oyendo y lo próximo es que, hermano, algo entra por aquí, llega a tu corazón y luego de la abundancia el corazón abre la boca. Es decir, todo lo que entra por tus oídos llega a tu corazón y de ahí, hermano, brota para poder expresarse. Entonces, mientras menos cosas negativas oigas, menos vas a tener que decir y menos posibilidades de convertirte en un chismoso, en un maldiciente, hermano, en un murmurador, en el que dice mentiras, porque esa es otra cosa, hermano, el que dice mentiras. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude, hermano, que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Entonces yo quiero aprender el temor al Señor. ¿Por qué? Porque quiero batallar contra el primogénito de la muerte. Pero ¿cómo lo voy a aprender? Hermano, ¿cómo lo voy a hacer? Hermano, aborreciendo el mal. ¿Y qué aborrece el Señor? Aborrece el orgullo, aborrece la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ok, avancemos, porque si no me voy a caer demasiado aquí. Y es que, hermano, el que es temeroso de Dios se aparta del mal. Por eso es que hablaban de Job. Job era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué? Porque el temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces estaba apartado del mal. Ok, miremos qué otra cosa es el temor al Señor. Mire lo que dice la Escritura, hermano. El temor al Señor, dice Proverbios 19:23, versión Reina Valera contemporánea. El temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. Es decir, que con el temor se echa fuera también los temores. Aleluya. Porque, hermano, el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso es que entre el temor de miedo y el temor a Dios está el amor. Ese es el link, hermano. Es decir, tú te llenas de amor, echas fuera el temor de miedo y entonces le das lugar al temor a Dios. Por eso es que la base, el cimiento del temor al Señor está en el amor. El que ama a Dios se va a llenar de temor. El que no ama a Dios no se va a llenar. Ok, pero me estoy deteniendo demasiado aquí. Ahora, entonces el temor del Señor, ¿qué es? Fuente de vida, fuente de vida. Esa palabra vida que ahí se traduce es una palabra, hermano, que significa muchas cosas, pero es la palabra 24:16 de la concordancia Strong, y esa palabra es la palabra shai, hermano, y esa palabra tiene bastantes acepciones, pero una de las acepciones, hermano, que tiene esa palabra es congregación. Entonces, ¿cómo aprendemos el temor a Dios? Cuando nosotros nos congregamos. Mire, dimos uno de estos días, un par de domingos atrás, se me hace, hermano, que dimos un tema que le pusimos alcanzando la episinagoge. Y, hermano, y es precisamente eso, aprendiendo a congregarnos.
aprendiendo a congregarnos. Fíjense que esa palabra también, aparte de significar congregación, significa, hermano, avivar. Entonces quiere decir que nosotros, hermano, para que haya un verdadero avivamiento tenemos que aprender a congregarnos. Pero ¿cómo nos vamos a congregar si en este momento, hermano, no hay servicios presenciales? Ahora, aquí me viene a la mente un pasaje muy conocido y que ahora que yo inclusive le voy a dar la cita y usted me va a decir, ese versículo dice tal y tal cosa. Isaías capítulo 40, versículo 29 o 40-29. Hermano, los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no cansarán, caminarán. Y usted sabe todo lo que ahí dice, ok. Pero esa palabra, los que esperan, esa palabra esperar, hay otras versiones que no dice esperar, sino dice confiar. Pero uno de los diccionarios, hermano, dice que esa palabra también se traduce como congregarse. Entonces, los que se congregan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Eso quiere decir, congregarse en el Señor significa, hermano, que cuando nosotros nos congregamos, como dice aquel versículo, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí estoy yo. Entonces, nosotros, hermano, el temor a Jehová es fuente de vida. Pero ¿cómo obtenemos la fuente de la vida? Hermano, cuando nos congregamos. ¿Cómo nos vamos a congregar? Hermano, cuando nosotros lo ponemos a Él como centro. Por eso es que yo digo, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de regresar a la iglesia? Amén, porque queremos adorar a Dios, hermano, en unidad. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Pero hay personas que tienen otros propósitos. Hay personas que hacen negocios a la iglesia, vienen. Hay personas, hermano, que vienen a buscar a quien le venden X. Y mire, yo no digo que no se pueda hacer eso, pero que no sea el centro. Yo entiendo que alguien puede tener algún su negocito y pues aprovecha, hermano, claro, siempre y cuando no lo haga en horarios de servicio, ¿verdad? Pero hermano, y pues no está mal, eso no está mal. El problema es que ponemos eso como centro, hermano, y eso no puede ser el centro, eso no puede ser, hermano, la principal razón. Por eso, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está, dice la Biblia, donde está el cuerpo muerto, ahí se reunirán, ahí se congregarán las águilas, y los que esperan el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Entonces quiere decir, ¿dónde está el cuerpo muerto? ¿Cuál cuerpo muerto? El cuerpo muerto de Jesús, es decir, donde crean que Jesús murió, pero también resucitó. El cuerpo muerto quiere decir, hermano, que Jesús murió, pero no se quedó ahí. Sí, hermano, la resurrección es la base de nuestra fe. Sí, porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿de qué nos serviría? Hermano, ¿de qué serviría que hiciéramos lo que hacemos si Cristo no hubiera resucitado? Mire, las tumbas de todos aquellos que, hermano, son considerados dioses en las diferentes religiones, hermano, ahí están, aunque sea el polvito, hermano, ahí está un hueso, ahí está el cabello, pero la tumba de Cristo está vacía, porque Él se levantó poderoso y victorioso. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Es fuente de vida, pero esa palabra vida significa congregarse. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, ahí el Señor nos enseña, hermano, el temor. Pero dice la palabra, mirad cuán bueno, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, hermano, todo lo que dice ahí, porque ahí al final dice, porque ahí envía el Señor bendición y vida, es fuente de vida. Entonces, cuando nos congregamos, ahí estamos aprendiendo lo que es, hermano, el temor al Señor, y entonces vamos a empezar a batallar contra el primogénito de la muerte. Aleluya. Padre bendito, que Dios nos auxilie y que Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros. Así que el temor del Señor es fuente de vida. Sigamos, hermano, veamos otro verso más. Esto es precioso. Proverbios 26, versión Pueblo de Dios. El temor del Señor es un refugio seguro que sirve de defensa para los
hijos. El temor del Señor es refugio seguro que sirve hermano, de defensa para los hijos. Mire, hermano, por eso nosotros necesitamos aprender el temor al Señor. Y como ya dijimos, ¿qué es el temor al Señor? Es aborrecer el mal. Hermano, ¿qué es el temor al Señor? Es una fuente de vida. ¿Qué es el temor del Señor? Es un refugio seguro. Mire, Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: el Señor es bueno, es un refugio seguro cuando llegan dificultades. Entonces, hermano, nosotros tenemos un refugio. Salmo 91, hermano, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermano, Él te librará del lazo del cazador, la peste destructora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que el temor al Señor se convierte en nuestro refugio. Se convierte en nuestro refugio. Cuando tú le temes a Dios, cuando tú aborreces el mal, hermano, cuando tú rechazas las cosas que Dios rechaza, cuando tú no condesciendes con aquello que Dios no condesciende, cuando tú no te amistas con lo que Dios no se amista, hermano, entonces ¿qué estás haciendo? Construyendo un refugio, construyendo un baluarte, hermano. Hay versiones que no dice refugio, sino que dice baluarte. Fíjese, hermano, me llamó mucho la atención eso. Y cuando nosotros vamos a ver qué es un baluarte o una fortaleza, hermano, un baluarte es una edificación pentagonal de 5 lados. Entonces, ¿qué es un refugio seguro? Hermano, una edificación pentagonal. ¿Cómo se aprende el temor al Señor? Cuando nosotros recibimos la administración de los 5 ministerios, cuando nosotros estamos siendo instruidos por medio de los 5 ministerios, cuando estamos siendo equipados, capacitados, catartizados, enseñados, instruidos, hermano, por los 5 ministerios. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahí estamos aprendiendo el temor al Señor, y entonces eso se convierte en un refugio seguro para nosotros, la enseñanza que viene a través de los 5 ministerios. Por eso necesitamos esas 5 unciones, hermano: la unción apostólica, la unción profética, la unción evangelística, la unción pastoral y la unción magistral. Necesitamos ser ministrados por esas 5 unciones. Y hermano, eso es una bendición. Pues en el ministerio, que yo no voy a hablar de otros ministerios, no estoy menospreciando, yo estoy hablando del ministerio donde Dios nos ha puesto, porque es lo que conozco. No me ando fijando en otras misiones, hermano, que Dios los bendiga. Pero aquí Dios nos ha bendecido con ministros, nos ha bendecido con gente, hermano, que Dios ha levantado con esas 5 unciones bien marcadas. Dios las ha establecido, y Dios a través de nuestra cobertura ha venido el reconocimiento para aquellos ministros. Y hermano, es algo precioso cuando recibimos esas ministraciones que vienen de parte del Señor. Así que mire, hermano, ¿qué es entonces el temor al Señor? Es un refugio seguro. ¿Qué es? Es un baluarte. ¿Qué es, hermano? Es una edificación pentagonal de 5 lados. Estamos siendo ministrados por eso, por esa bendición que viene de parte del Señor. Aleluya. Ok, déjeme avanzar, hermano, esto es precioso. El temor del Señor, mire cómo dice esta versión, Salmo 19:9, versión latinoamericana. El temor del Señor es un diamante que dura para siempre. Los juicios del Señor son verdad, y todos por igual se verifican. Hermano, el temor del Señor es un diamante que dura para siempre. Por eso, el que se llena del temor a Dios, eso, hermano, lo va a hacer permanecer para siempre. Pero, hermano, el diamante, mire, si lo vemos a nivel natural, tiene muchas características, muchas características, extraordinarias características. Pero algo que a mí me llama la atención es que cuando vamos a ver allá en el libro de Éxodo, hermano, en la vestidura que tenía el sacerdote, en toda su vestimenta, ¿verdad? No solo me refiero al manto, hermano,
sino que toda la vestimenta que tenía el sacerdote tenía un pectoral. El pectoral era una especie de chaleco y era llamado el pectoral del juicio, y dentro de eso habían 12 piedras, y esas 12 piedras, una de ellas era precisamente el diamante. Es decir, que parte de la vestidura sacerdotal estaba el diamante. Cuando vemos a Luzbel, antes de caer, dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, y también menciona el diamante. Es decir, que cuando hablamos del diamante, estamos hablando del sacerdocio, Que una de las cosas, no voy a decir que sea la única, una de las cosas entonces que nos habla el diamante, nos habla del sacerdocio. Entonces eso quiere decir cómo aprendemos nosotros el temor al Señor, cuando nosotros aprendemos a ejercer nuestro sacerdocio. Hermano, cada vez que nosotros, por ejemplo, hermano, intercedemos, porque esa es una de las funciones sacerdotales, hermano, interceder. Entonces quiere decir que el intercesor está ejerciendo un sacerdocio. Al ejercer un sacerdocio, está ministrando con la vestidura sacerdotal, y eso lo hace, hermano, que él aprenda el temor al Señor. Cada vez que ejercemos alguna función sacerdotal, que son varias: interceder, hermano, instruir, dice también la Escritura. Hay diferentes funciones sacerdotales, hermano. Por ejemplo, el sacerdote, cuando a alguien le brotaba la lepra, el sacerdote tenía que discernir. Es parte de las funciones sacerdotales, y como digo, aquí me voy a quedar corto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender el temor. Pero ¿cómo lo vamos a aprender, hermano? Entender que el temor es un diamante que dura para siempre, pero el diamante está íntimamente ligado con la vestidura sacerdotal, y eso también nos habla de santidad, porque dentro de la vestidura que tenía el sacerdote tenía lo que se conocía como la mitra, y aquí tenía una plaquita, hermano, en esa mitra que decía santidad al Señor. Entonces, hermano, también cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros nos disponemos para el Señor, entonces ahí el Señor obra. Por eso es que la Biblia dice que en el temor al Señor se perfecciona la santidad, y sin santidad nadie le verá. Sí, hermano, entonces hablar nosotros del diamante, estamos hablando de ejercer un sacerdocio. Ahora, ejercer un sacerdocio significa tomar la autoridad también en la casa, y ejercer un sacerdocio significa que tienes que tomar la iniciativa, porque, hermano, el sacerdote, el sumo sacerdote, era el que tomaba la batuta para presentarse. Claro, en el principio no fue así, pero después ya se estableció que era una vez al año nada más que podían entrar. Después de la muerte de los hijos de Aarón, hermano, entonces el Señor estableció que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, pero ese día era una expectativa tremenda. Entonces el sacerdote se tenía que purificar, el sacerdote tenía que hacer todo lo que estaba establecido en la ley. Se ponía su vestidura, hermano, ofrecía sacrificios, primero pasaba por el atrio, después pasaba por el lugar santo y después por el lugar santísimo, llegaba hasta allá, hermano. Pero es una expectativa, pero era el sacerdote el que tomaba la iniciativa para entrar. Él sabía que ese era el día, y entonces él llegaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ejercemos nuestro sacerdocio, hermano, nosotros tenemos que aprender a ir adelante. Por eso es que Abraham dijo: yo y el muchacho iremos, subiremos y adoraremos y volveremos también. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie, hermano, porque entonces necesitamos aprender qué es el temor al Señor. Avancemos otro poquitito más. No sé si voy a llegar hasta el final, pero espero que sí. Aleluya. Isaías capítulo 33, versículo 6. Y siempre le dará seguridad, la sabiduría y el conocimiento. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Son un tesoro que salva. El temor, oiga, el temor del Señor es una riqueza. Las versiones dicen es un tesoro. Pero ¿sabe una cosa? En el original dice es un otzar. Y la palabra otzar significa, por supuesto, riqueza, significa tesoro, pero también significa depósito y también significa alfolí. Aleluya. ¿Cómo se aprende el temor al Señor, hermano?
¿Cómo se aprende? Cuando nosotros aprendemos a reconocer un alfolí, cuando nosotros aprendemos que hay un alfolí donde debemos de depositar, hermano, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero pastor, mire, ahora no hay servicios presenciales y muchos, yo digo que muchos han de haber saltado de gozo, aleluya, ya no voy a ir a la iglesia, no voy a ofrendar y no voy a diezmar y eso me va a servir, y no saben que ese es un principio de Dios, hermano, que lo que hace es alejar al devorador. Mire qué tremendo. Hermano, me impactaba mucho algo que decía nuestro apóstol uno de estos días en uno de los foros, porque él decía, hermano, que la Biblia dice que ustedes, cuando habla de, mejor se lo voy a leer porque no vaya a ser que diga lo que no tengo que decir, o que le agrego, que le quite y renuncio en el nombre de Jesús. Malaquías, usted conoce ese verso. Malaquías capítulo número 3, versículo número... dice... voy a poner la versión de las Américas que... aquí está. No es esta. Ok, mire lo que dice el verso 8. Tal vez desde el verso 7. Desde los días del 6 voy a leer. A usted no le cae mal. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Oiga, volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Ahora, versículo número 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, pues, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Bueno, entonces, pero lo que yo le quería hacer, o marcarle aquí es, hermano, que el Señor dice, ustedes vuélvanse a mí, pero ¿cómo se tenían que volver? En sus diezmos y ofrendas. Entonces, una persona, decía el apóstol, una persona que no diezma es una persona que no se ha vuelto a Dios. Hermano, perdóneme. Y si el Señor dice, volveos, es como que yo estoy de espaldas y el Señor me dice, volveos. Entonces me voy a volver al Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Hermano, que alguien que no diezma está de espaldas con Dios, le está dando la espalda a Dios. Perdóneme. Dios mío, eso a mí hasta me para, así me pone erizo, hermano, para los vellitos. Dios mío. Entonces, ¿cómo aprendemos el temor al Señor? Bueno, y eso está refrendado en la palabra, según Deuteronomio 14:22, traed indefectiblemente, diezmarás a Jehová tu Dios y así aprenderás a temer al Señor. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros necesitamos volvernos al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? Ofrendando y diezmando, porque tenemos un alfolí. Ok. Mire este verso, hermano. El fruto de la humildad es el temor al Señor. Es decir, que el temor al Señor es fruto de la humildad. Es fruto de la humildad. El fruto de la humildad es el temor al Señor. Entonces quiere decir, hermano, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende el temor al Señor? Cuando nosotros aprendemos a ser humildes. ¿Y cómo aprendemos a ser humildes? Pues la Biblia lo dice, hermano, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, la mansedumbre y la humildad es algo, hermano, que están íntimamente ligados con el Cordero. Íntimamente ligados con el Cordero. Son características del Cordero. Fíjese que en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6, cuando dice que había un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. A mí me llamó mucho la atención porque la versión Código Real no dice que había un cordero, dice y había uno manso y humilde. Entonces yo de ahí deduzco que, hermano, cuando decimos cordero, igual a mansedumbre y humildad. Por eso es que el Señor dice, aprended de mí. Pero ¿cómo se aprende? Hermano, tomando el yugo. Pero para tomar el yugo se pone sobre la cerviz. Entonces quiere decir que hay que inclinarse.
Hay que inclinarse, hermano, y hay personas que no se pueden inclinar ante el Señor porque ya se inclinaron ante alguien más. Por eso es que aquella mujer encorvada, miren, estar encorvado es así, estar inclinado. Entonces esa mujer, mientras estaba encorvada, no podía glorificar al Señor, pero cuando la mujer, hermano, fue enderezada, entonces dice que empezó inmediatamente glorificaba a Dios. Nadie le va a poder glorificar si no se inclina ante Él, hermano. Y nadie va a poder inclinarse ante Él, hermano, si no aprende lo que es la humildad. Así que yo quiero aprender la humildad. Ok, estoy terminando con todavía le voy a leer 2 versos más aparte de pero que están íntimamente ligados a Job capítulo 28, verso 28. Versión Reina Valera del 60. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Cómo se aprende el temor a Dios? Con la sabiduría. Esa palabra sabiduría, cuando nosotros la vemos en el original, es la palabra chokmah. Y esa palabra, una de sus traducciones, una de sus acepciones es entendimiento. Entonces, ¿cómo se aprende el temor a Dios? Cuando entendemos, hermano. Y la Biblia dice que el que entiende es el que da fruto. Entonces, mire, la sabiduría que viene de parte del Señor, esa sabiduría es la que nos va a guiar a nosotros, hermano, a que podamos tener temor de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando recibamos el entendimiento. Por eso Proverbios 17, 24 dice: en presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría. Entonces el entendimiento nos lleva a la sabiduría. Pero hermano, nosotros aquí, entonces el entendimiento nos lleva al temor a Dios. Si el entendimiento nos lleva a la sabiduría, y la sabiduría, hermano, es el temor al Señor, entonces al final el entendimiento nos lleva a nosotros al temor. Entonces cuando tú entiendes, entonces eso te va a ayudar a que tú aprendas el temor al Señor. Ok, estoy terminando. Hermano, 2 versos más. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Mire, por eso le puse aquí estos 3 versos, de alguna manera están íntimamente ligados, porque, hermano, tienen que ver con el temor y la sabiduría. El primer verso dice que el temor al Señor es la sabiduría. Aquí dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría, o como dijimos ya, es el primogénito de la sabiduría. Y luego este último verso, con este termino, Proverbios 15:33, el temor del Señor es escuela de sabiduría. Es escuela de sabiduría. Esa palabra escuela, cuando usted la ve en el original, significa disciplina. Entonces, ¿cómo se aprende el temor a Dios? Con la disciplina. Y la Biblia dice, hermano, que Dios al Hijo, como dice Proverbios, Hebreos capítulo 12, versículo 7. El que soporta la disciplina, Dios lo trata como hijo. Entonces, ¿cómo se aprende el temor a Dios? A través de la paternidad, porque la paternidad, hermano, trae disciplina, y la disciplina entonces nos lleva, hermano, al temor a Dios. Entonces, quiere decir que para aprender el temor al Señor necesitamos entender que Dios nos ha puesto una paternidad. Y nosotros tenemos un Padre en los cielos, que es el Padre de nuestro espíritu. Tenemos un Padre en la tierra, que es el Padre de nuestro cuerpo, que es nuestro Padre literal. Pero tenemos un Padre del alma, que es el ministro que Dios ha puesto a cubrirnos, a guiarnos, a dirigirnos. Así que, hermano, necesitamos, porque eso nos lleva al temor a Dios. Solo le quiero dejar este resumen aquí, hermano, realmente son 9 cosas, pero las últimas 3 están íntimamente ligados, porque están ligados con la sabiduría. Entonces quiere decir, ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor? Es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor? Es fuente de vida. ¿Qué es el temor? Es un refugio seguro. ¿Qué es el temor? Es un diamante. ¿Qué es el temor? Es una riqueza. ¿Qué es el temor? Es el fruto de la humildad. ¿Qué es el temor? Es la sabiduría. ¿Qué es el temor? Es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor? Es la escuela de sabiduría. Claro, en cada uno de estos vimos diferentes cosas, ¿verdad? Aborrecer el mal, ahí vimos, hermano, qué cosas el Señor quiere que nosotros aprendamos a obedecer. La fuente de la vida, vimos el congregarnos, ¿verdad? Luego el refugio seguro, vimos la administración de los 5 ministerios. El diamante, vimos el sacerdocio, la riqueza,
la asociamos, hermano, con el alfolí. El fruto de la humildad la asociamos con el cordero, y la sabiduría, pues con estas últimas cosas que le cité. Así que en el nombre del Señor vamos a dejarlo hasta aquí. Hermano, yo quiero batallar contra el primogénito de la muerte, pero para batallar necesito el temor a Dios. El temor a Dios es lo que me va a ayudar, es el arma que Dios me dejó para batallar en contra del primogénito de la muerte, que es la enfermedad. Entonces, que Dios tenga misericordia de nuestra vida, que Dios nos ayude y que aprendamos cada día el temor al Señor. Quiero orar, y esta oración la quiero hacer en dos partes. Primeramente, quiero orar por aquellos que quieren aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, y luego hacer una oración general por la iglesia para ministrar esta palabra. Si tú deseas, anhelas aceptar a Cristo, pues este es el momento para que tú puedas dejarme que yo te guíe en esta oración, permitirme que yo te pueda dirigir en esta oración. Hagamos juntos esta oración, y así tú puedes aceptar a Cristo o reconciliarte con el Señor. Padre que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos apartado de ti, y es más, que necesitamos volvernos a ti. Por favor, papaito lindo, yo te suplico misericordia, yo te suplico tu bondad, yo te suplico tu ayuda, yo te suplico tu respaldo y tu bendición. Papá, por amor a tu nombre, yo te pido que tú tengas de nosotros misericordia, Señor, lavándonos con tu maldad, limpiándonos de todos nuestros pecados. Aquí estamos, Señor, pidiendo que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida, pidiéndote, Señor, que nos, por favor, hagas y operes el milagro del nuevo nacimiento. Te lo estamos suplicando porque necesitamos de tu ayuda. Gracias te damos en esta hora, papito, por la bondad, por la misericordia que tú siempre has tenido para con nosotros. Te suplicamos, Dios mío, manifiéstate de manera muy especial en cada corazón y en cada vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo te quiero invitar a que tú puedas, hermano, comunicarte con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que siempre aparece en nuestras transmisiones. Queremos tener comunicación contigo a través de ese medio, y por favor envíanos tus datos. Bendiciones. Ahora quiero orar por la iglesia y quiero ministrar esta palabra. Mire, hermano, yo sé que en cada mensaje que Dios nos da, Dios siempre nos habla. Si no nos habla en una cosa, Dios nos hablará en otra cosa, pero de alguna manera Dios siempre nos habla. No creo que haya ningún hermano que pueda decir: a mí no me habló Dios, hermano, porque mire, yo en todo eso estoy re bien. Pues qué bueno, te felicito, pero yo creo que la mayoría de nosotros necesitamos de esta ministración. Así que nos presentamos delante del Señor. Padre, venimos delante de ti, mira, necesitados. Señor, la enfermedad está campeando por todos lados, y hoy es el momento, hoy es el tiempo en el cual tú, Señor, levantas esas armas. Nos das las estrategias divinas para poder batallar en contra de toda enfermedad, en contra de todo dolor, en contra de todo padecimiento, en contra de todo sufrimiento, Señor. Padre, yo quiero aprender el temor tuyo, pero entiendo, Señor, que para aprender el temor tengo que saber qué es el temor, y hoy me doy cuenta que el temor es aborrecer el mal. Señor, yo quiero aborrecer aquello que tú aborreces, el orgullo, Señor, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa que tú aborreces. Señor, por amor a tu nombre, enséñame, Señor, a aborrecerlo. Padre, enséñame que, Señor, el temor a Jehová es fuente de vida, y esa, Señor, es una forma de congregarme, Señor, teniéndote a ti como centro. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo estoy pidiendo, Señor, que envíes la fuente de vida, porque ahí donde nosotros nos reunimos en tu nombre, ahí tú envías bendición y vida.
para siempre. Permite, Señor, que, Señor, el temor de Jehová sea un refugio seguro, Señor, sea un baluarte, venga una administración pentagonal a nuestra vida. Por favor, papaito, te lo estamos pidiendo, que el Señor, el temor es un diamante, que ejerzamos nuestro sacerdocio de manera adecuada. Papito lindo, por favor, Señor, el temor a Jehová es una riqueza, dice tu palabra, Señor, pero ahí, Señor, nos enseña a dar, a despojarnos, nos vacunamos de en contra del amor al dinero. Por favor, papaito lindo, Señor, que aprendamos que el temor a Jehová es fruto de la humildad, que aprendamos del cordero a ser mansos y humildes, Señor, que nos comamos el cordero, pero que aprendamos también, Señor, de él, por favor, todas las enseñanzas que tú tienes, que el temor a Jehová es sabiduría, Señor, y esa sabiduría trae entendimiento, Dios mío, que el entendimiento trae fruto en nosotros, por favor, que es el principio de la sabiduría, Señor, que batallamos como un primogénito, como un arma, Señor, poderosa, y que también es disciplina, Señor, en el nombre de Jesús. Y eso nos enseña que tenemos que aprender a reconocer una paternidad. Padre, por favor, yo te lo estoy suplicando, yo te lo estoy pidiendo, papaito lindo, porque tú eres bueno, Jesús, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Padre, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor, en esta hora. Señor, gracias por la bendición que nos das de ser tus hijos, pero también, Señor, de poder ser ministrados con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios tenga de nosotros misericordia y que cada día su mano de poder, su mano de amor, su mano de fidelidad esté sobre nuestra vida. Les bendecimos y esperamos verles pronto. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.